Bueno, grabaré. Buenos días a todos ustedes. Deseaba en este momento hablarles un poco sobre cómo la Carta de Venecia influye en nuestra reglamentación y en nuestras normas de conservación del patrimonio a través del Reglamento Nacional de Edificaciones y en el cual en la norma A140 se explica cómo ejecutar un proyecto de restauración o una obra de remodelación y de todos los términos necesarios. En el caso de la Carta de Venecia, que salió en 1964, en el cual firmó dos latinos, como es el arquitecto Flores Marini de México y el arquitecto Víctor Pimentel, firmaron este documento. La Carta de Venecia, que se publicó en 1964, en el cual hay varias definiciones referente a lo que es un monumento histórico, a lo que es una restauración, una conservación, ambientes urbanos monumentales, excavaciones y documentación y publicación de lo que se ha ejecutado. En el caso de la Carta de Venecia, una de las definiciones de conservación referente a los monumentos impone ante todo un mantenimiento sistemático. La conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por la utilización en funciones útiles a la sociedad. La finalidad es deseable, pero no debe alterar la distribución y el aspecto del edificio. Las adaptaciones realizadas en función de la evolución de los usos y costumbres deben, pues, contenerse dentro de estos límites. En el caso de la restauración, es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su finalidad es la de conservar y poner de relieve los valores formales e históricos del monumento, y se fundamenta en el respeto a los elementos antiguos y a las partes auténticas. La restauración debe detenerse allí donde comienza la hipótesis. Cualquier trabajo encaminado a completar, considerado como indispensable por razones estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto arquitectónico y debe llevar el sello de nuestra época. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico. En el caso de la reglamentación a través de la norma 140, también dice lo mismo con respecto a la restauración, como también de los ambientes urbanos monumentales y de las excavaciones arqueológicas y estudios históricos que debe hacerse a un monumento. Hay varios libros en el Perú referente a la restauración. En el caso del libro de José Carlos Hayakawa, creo que sale, ahí está la imagen del libro, Restauración en Lima, Pasos y Contrapasos. Aquí el arquitecto José Hayakawa hace una entrevista a 11 arquitectos del Perú que se dedicaban a la restauración, de los cuales varios ya han fallecido y algunos todavía estamos en pie. Hace unas entrevistas a estos 11 profesionales para
tomar las diferentes opiniones a través de los conceptos que da la Carta de Venecia, hay criterios también que los arquitectos nos damos opiniones diferentes. Por ejemplo, Perú es una gama de monumentos arqueológicos, históricos, de la época virreinal y de la época republicana, como también ahora se está viendo sobre los monumentos modernos, que todavía no muchos están declarados como patrimonio. Pero sí hay una investigación hecha, creo, por una arquitecta siriana, que ha hecho un libro sobre la arquitectura moderna en el Perú. Referente a la norma 140, como les decía, del Reglamento Nacional de Edificaciones, tenemos las diferentes categorías de los monumentos, como también los conceptos de lo que es un ambiente monumental, un ambiente urbano monumental, un centro histórico, que ya se utiliza casi en la denominación en la mayoría de ciudades históricas de nuestro país, que son los centros históricos, inmuebles monumentales, inmuebles de valor de entorno, inmuebles de valor monumental, monumento, sitio arqueológico, zonas arqueológicas monumentales, zona urbana monumental, y estos a su vez tienen categorías de primer orden, segundo orden y tercer orden, de los cuales aquí en la norma A140 lo explica detalladamente. Entonces, también tenemos tipos de intervención, que dice acá en la misma norma. Ampliación, ¿no? Anastilosis, conservación, consolidación estructural, demolición, mantenimiento, modificación, obra nueva, protección, puesta en valor, reconstrucción, refacción, rehabilitación, reparación, remodelación, renovación urbana o revitalización urbana, restauración y restitución. Digamos, acá en este documento es bueno que ustedes, como arquitectos, proyectistas o algunos ingenieros que ven cómo apoyar al arquitecto, deben leer de todas maneras esta norma 140. Como les decía, aparte del arquitecto José Hayakawa, tenemos también sobre patrimonio cultural, pensamiento andino y medio ambiente del arqueólogo Jesús Gordillo Vegaso, en esta publicación del año 2001 que se hizo en Tacna. Él me obsequió este libro y aquí pueden encontrar una nómina, una buena relación de todos los documentos existentes referentes al patrimonio y su conservación. Desde instituciones como las Naciones Unidas, la OEA, el Perú con sus reglamentos, sus normas, sus ordenanzas, diferentes que los van a encontrar más detallados en esta publicación, que es Patrimonio Cultural y Pensamiento Andino y Medio Ambiente, de nuestro amigo Jesús Gordillo Vegaso, arqueólogo. Tenemos también otros libros referente a la teoría de la restauración y a la metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración, como es este libro que ustedes pueden leer en alguna biblioteca de alguna facultad de arquitectura,
que es Metamorfosis de Monumentos y Teorías de la Restauración de Antón Capitel, de la editorial Alianza Forma. Y aquí habla sobre los conceptos también de conservación y restauración y hace publicación de varias obras que se han ejecutado en Europa. Y uno más importante que sería de Cesare Brandi, que es el mejor y el mayor investigador referente a la teoría de la restauración. La teoría de la restauración, editada en Alianza Forma, tiene también muchos conceptos sobre conservación y restauración, tanto de las obras de arte como de los monumentos arquitectónicos. Y él manifiesta que lo que dice la Carta de Venecia es también no solo para bienes monumentales, sino también para bienes muebles, como son los lienzos, las esculturas, etc. Entonces, en sí, la Carta de Venecia, en su concepto muy general, hace comprender a nosotros que no solo son bienes inmuebles los que ampara la Carta de Venecia, sino también a los bienes muebles. Bueno, he hecho esta introducción porque próximamente espero exponer sobre algunos inmuebles que hemos restaurado en el Perú. Y en el caso mío, con el arquitecto Lucho Rubio, hemos restaurado la Casa Bolognesi en Arica, porque es patrimonio de la nación. Bueno, me parece que ha sido una buena introducción para después dedicarme a exponerles a ustedes sobre los inmuebles que en especial yo he restaurado con varios arquitectos. Por ejemplo, el último documento que ha sacado el Instituto Nacional, el Ministerio de Cultura en el Perú son los trámites de autorización para la intervención en bienes culturales muebles. Llamémosles estas 8 páginas que tiene llamemos tríptico, donde dice por qué realizar un trámite en el Ministerio de Cultura. Es en base a la ley de la 29090, ¿no? Y identificado el artículo 28.4 del Reglamento de Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, de la Ley 28.296. ¿Sobre qué tipo de intervenciones puedo solicitar la aprobación del Ministerio de Cultura? Es en base a la ley, tales como la conservación, consolidación, mantenimiento, rehabilitación, restitución, reconstrucción e intervenciones en espacios públicos. ¿Cómo debe realizarse el trámite? Ahí indica cómo debe realizarse el trámite. Plazos de respuesta, 20 días hábiles, dice. Después, definiciones de conservación, consolidación, mantenimiento, restitución, rehabilitación y reconstrucción. Edificación nueva, ampliación, remodelación, refacción, acondicionamiento, puesta en valor histórico monumental, cerco y demolición. Aquí está cómo debe ejecutarse todos estos trámites, como también documentos que hay que anexar. Ponen también para el pintado de fachadas, que hay que hacer todo un trámite. Si se trata de un monumento histórico, tiene que tener los colores adecuados o hacer una estratigrafía del color en el mismo monumento y en sus diferentes ambientes. Parte de la fachada, todas las partes del zaguán, si lo tiene,
El patio con sus corredores, a veces hay diferencias de colores, pero a su vez la mayoría de los inmuebles que son grandes casonas en Lima y en varios sitios del Perú tienen de todas maneras el asentamiento virreinal y en algunos casos asentamiento virreinal sobre un asentamiento prehispánico, como se ve en Cusco sobre asentamientos incas y como se ha encontrado en otras ciudades o en otras edificaciones que se ha encontrado que se ha edificado sobre un sitio chavín, como el caso de la iglesia de San Juan Bautista de Julcamarca, que encontramos a 3 metros de profundidad tiestos, batanes de esa época chavín. Como también en Ayacucho encontramos, en el caso de la ciudad de Huamanga, evidencias incas, como también hemos encontrado la etapa de Conchopata en el aeropuerto de Huamanga. Y así, en varios sitios del Perú siempre hay, cuando queremos nosotros encontrar cuál es el piso original, en un expediente técnico tenemos que hacer una excavación arqueológica de varios pozos en diferentes sitios del inmueble. Por ejemplo, un caso de la casa del Tribunal Mayor de Cuentas, que es de propiedad de la Casa Nacional de la Moneda del Banco Central de Reserva del Perú. En ese caso, por ejemplo, al hacer el proyecto de restauración que lo hizo el Instituto Nacional de Cultura, no tuvo en cuenta las investigaciones arqueológicas virreinales. No se hizo. Simplemente ese monumento, por ejemplo, del Tribunal Mayor de Cuentas, es una edificación que está en la propiedad de la Casa Nacional de Moneda. Fue un inmueble adquirido posteriormente y en el cual el arquitecto Harterre hizo una intervención en los años 70, cuando él prácticamente remodeló el inmueble, redujo el zaguán, eliminó el arco de ingreso hacia el patio de la casona, tapó el nivel del piso donde nosotros encontramos el piso de canto rodado original, y así el mismo Ministerio de Cultura no hizo una buena investigación arqueológica ni histórica. Y en ese inmueble hemos encontrado hasta el guardián de la casa que estaba al pie de la puerta de la casa del tribunal. Hemos encontrado el verdadero zaguán en cuanto a su anchura por evidencias en los muros. Hemos encontrado que el dintel que puso el arquitecto Harterre horizontal había destruido parte del arco que daba hacia el patio. Tapó los pisos por el nivel de la subida de Lima y tapó prácticamente el piso de canto rodado, que tenía muy bonitos dibujos que posteriormente les voy a mostrar. Pero así sucede. Hay varios proyectos de restauración que en obra se sigue haciendo investigación. Una, por colocar, por ejemplo, estructuras de concreto en muros de ladrillo. Al excavar encontramos evidencias de que existía un piso original o existía el pagapu, como el caso del tribunal. Encontramos precisamente bajo la cimentación de la casona, encontramos un gran jarrón ya quebrado por el cimiento que se asentó en esa zona y destruyó esa vasija de cerámica y otras vasijas pequeñas, y se encontró bastante maíz.
Ese es un pagapu que se hace y se sigue haciendo en algunos sitios de nuestro Perú. Siempre antes de hacer la excavación de la cimentación, por debajo se pone un elemento para pagar a la tierra. Y en este caso del Tribunal Mayor de Cuentas encontramos el guardián, una pequeña momia, el guardián de la casa, justo en la puerta de ingreso. Y este jarrón que estaba por debajo de la cimentación, y aparte que encontramos por debajo de 60 centímetros un piso de canto rodado que pareció que era de la casa antigua del Tribunal Mayor de Cuentas, porque también se encontró pintura mural en los artesonados de madera. Interesante la obra. Y como especialista en restauración, como también el arquitecto José Correa, que daba la venia de los descubrimientos que hacíamos, encontrábamos evidencias muy interesantes. Por ejemplo, antes de que entráramos a esta casa del Tribunal Mayor de Cuentas, el padre San Cristóbal había hecho una investigación referente a las casonas de Lima o las casonas del virreinato, que siempre tenían una zona de las tinajeras. Las tinajeras era donde se ubicaba un filtro de piedra que se tenía, del cual filtraba el agua y caía en las tinajas, ¿no? Entonces, encontramos precisamente lo que estudió el padre San Cristóbal, que solo fue documentado, y quería ver dónde había, en qué casona se podía ver este caso. Y qué casualidad que en el tribunal encontramos las bases donde se ponían las tinajas en azulejos, recipientes de azulejos, 3, de los cuales ahí se ponían las tinajas, y arriba estaba la piedra donde el cual se filtraba el agua. Y esas zonas se llamaban las tinajeras. Y era como el refrigerador, porque estaba en el ambiente principal del inmueble, donde había las reuniones, y ahí tenían precisamente como un refrigerador con porteñuelas que se abrían hacia el interior de este gran salón, y hacia el exterior tenían simplemente una cancela que ventilaba y mantenía fría el agua, mantenía el jamón, los quesos que se ponían ahí. Interesante descubrimiento, pueden visitarlo en el Tribunal Mayor de Cuentas, el ingreso es gratis y pueden ver todo lo que se descubrió en esa casa. Muy interesante. Pintura mural en los zócalos, en los vanos de ingreso de la casa virreinal original, no de la casa posterior, porque la casa virreinal original no tenía gran altura. La que llegó a tener más altura fue la casa republicana, que sobre el inmueble virreinal se construyó la casa republicana, como todos sabemos. Y como también les manifiesto, había pintura mural en las vigas madres del artesonado de madera. Muy interesante, y se hicieron trabajos también muy interesantes de la restauración y conservación, y cómo recuperar los muros, por ejemplo, con las pinturas murales en las cuales el proyectista había puesto tras ese muro, que anteriormente en el expediente no figuraba que había pintura mural. Retiramos técnicamente la pintura mural con los restauradores que trabajaban con nosotros. Trabajadores con experiencia, con bastante conocimiento, y con el apoyo nuestro como arquitectos restauradores, se decidió retirar la pintura mural para después volverla a colocar en un armazón metálico, volverlo a poner en su sitio original, pero
Interiormente, en el alma del inmueble, iba una columna de concreto. ¿Me entiendes? Entonces, es bueno, uno aprende más, no tanto en la teoría, sino más bien aprende más en obra. En obra hacemos los grandes descubrimientos, encontramos mucho material de tiestos en los diferentes niveles de los pisos y los pisos originales que hemos tratado de respetar, como es el caso del mismo Tribunal Mayor de Cuentas y de otros inmuebles que hemos restaurado en Lima, en Huancavelica, los primeros en Ayacucho, que hice yo en los años 75, y en sitios también arqueológicos en el cual yo he participado en su conservación y restauración. No es como el caso de Purichuco, donde se hizo prácticamente una reconstrucción. Bueno, me parece bien haber dado una explicación muy general de lo que es la restauración y conservación de un inmueble. Más detalladamente, lo que es conservación de un inmueble es prácticamente conservarlo tal como está, sin tocarlo. Si hay inmuebles que todavía están, llamémosles, intactos, por donde no ha pasado ni un ingeniero ni un arquitecto estructuralista, porque si no destruyen las evidencias del inmueble. Por eso es importante, al ejecutar un proyecto de restauración, siempre hacer una investigación a nivel de pisos, de muros y de cubiertas y de estructuras de madera. Es importante hacer eso antes de llevar a cabo el proyecto de restauración para que sea aprobado en las comisiones técnicas ahora con el representante ad hoc del Ministerio de Cultura. Bueno, gracias si es que me han escuchado, y si no, mil disculpas. Ya veremos si esto de lo que estoy hablando, de haber estado grabado, está grabado, y para volverlo a repetir en cualquier momento. Muchas gracias.